Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir. Roger Gold. Soy Natalia Yáñez y les hablaré sobre la censura. Antes que nada quiero decir el porqué de la elección de este tema. En lo personal es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención porque es un tema de conciencia social, ¿no? Que te pone a pensar sobre lo que es la manipulación de la información y sobre todo la libertad de expresión, que te pone a pensar si realmente se tiene esa libertad de expresión o simplemente solo puedes expresar aquello que te esté permitido. Es un tema que hay que ir entendiendo poco a poco porque al final de cuentas habla de muchísima polarización, ¿no? Y obviamente de la libertad de expresión. Así que en este video les hablaré sobre la censura, casos de censura y por ende de la libertad de expresión. Comenzamos con qué es la censura, ¿no? Bueno, el silenciar a alguien, el reprimir su opinión, evitar que manifieste sus ideales, que exprese su sentir o limitar su libertad de expresión, estos son actos de censura. La censura es un término que se utiliza para nombrar al juicio que se ejerce sobre una persona, ya sea una persona, obra, contenido o creación, donde se interviene ya sea por razones dogmáticas, morales, políticas, ideológicas, religiosas o de otro tipo para prohibir o limitar su expresión. Por ejemplo, cuando un gobierno impide la difusión de la información contraria a lo que son sus intereses, ¿no? El eliminar algún fragmento, ya sea de una película, una serie, un libro, un artículo, por considerarse obsceno o contrario a la moral o políticamente incorrecto, ¿no? Cuando se manipula la ley para decir lo que es bueno, lo que es malo, incluso cuando nosotros mismos nos autocensuramos, ¿no? Renunciando a nuestra libertad de expresión por el simple hecho de tener temor, ¿no? A las consecuencias sociales. Todo esto es censura y es tan antigua como la sociedad misma. La censura, al final de cuentas, nos ha acompañado, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Están los casos de televisión, radio, periodismo, otro tipo de medios de comunicación. Y desde el nacimiento del México independiente, la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Han ido abriéndose paso, ya que pues la prensa desde su nacimiento ha tenido esta, ¿cómo decirlo? Esta correlación con el poder, ¿no? Por ende, cualquier publicación que resultara incómoda al poder tendría su respectiva sanción. Tanto lo es tanto la evolución como el ejercicio del periodismo en nuestro país ha sido bastante duro, ya que desde sus inicios estuvo a favor del cambio político, ¿no? Y esto fue algo que lo caracterizó. El periodismo prácticamente desde su nacimiento ha sido víctima de lo que es la censura, ¿no? Y aunque se haya intentado garantizar la libertad de expresión, pues siempre va a haber casos, siempre va a estar esa censura, ¿no? Y como les digo, aunque se garantice esa libertad de expresión, hay muchísimos casos que demuestran lo contrario, como es el caso muy famoso de la censura, ¿no? De Carmen Aristegui en lo que fue el sexenio de Felipe Calderón y luego después con Peña Nieto, ¿no? O el caso aquí en Ciudad Juárez de Armando Rodríguez, quien fue un periodista que cubría la parte policíaca, creo, de lo que es el diario de Juárez, quien fue asesinado por 10 impactos de bala afuera de su casa. O también el caso de la periodista Linda Beranjano, ¿no? Que fue acribillada en el 89 por 6 agentes de la Policía Judicial Federal, ¿no? O sea, a qué grado de censura hemos llegado que ocurren este tipo de, de casos, ¿no? Tan fuertes. A continuación,
voy a mostrar una representación visual de lo que son de los periodistas asesinados en México, que se tiene registro con relación a su labor informativa, ¿no? En la última década. Y como pueden ver, podemos ver que Chihuahua se encuentra en primer lugar, ¿no? En que, cómo está la censura hoy en día que, pues, Chihuahua está en primer lugar, ¿no? ¿Cuántos asesinatos? Hemos visto ya que la censura se hace presente en lo que es el contexto mexicano, ¿no? Donde pues venimos de un pasado autoritario, en donde venimos de un gobierno que prácticamente ocupaba o capturaba todo tipo de información, ¿no? Siempre tenía que pasar por el gobierno. Hablando de años previos a lo que fue el movimiento estudiantil del 68, que fue un evento que marcó pues la historia de México, ¿no? Y que hace mucho hincapié en lo que es la libertad de expresión, ¿no? En lo que son las manifestaciones, el luchar por tus ideales, el luchar por tus, pues sí, por luchar por tu libertad de expresión, ¿no? Porque el gobierno que se tenía prácticamente controlaba las esferas, todas las esferas de comunicación, y eso es evidente, ¿no? Lo hemos visto con el paso del tiempo, ¿no? Lo hemos visto evolucionar, pero pues hoy en día está muchísimo más enfocado a lo que son las redes sociales, ¿no? Un ejemplo claro de esto es, ya tiene rato de lo que les voy a hacer mención, pero pues es un ejemplo muy claro de la censura de Donald Trump, ¿no? El bloqueo de sus cuentas de Facebook y Twitter. Las redes sociales se han convertido en una especie de parteaguas, ¿no? Para decir lo que es políticamente correcto, que es aceptado, que no es aceptado, y pues también muchos de nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? A lo que vemos en las redes sociales y de cómo nos informamos, sobre todo, ya que abundan un sinfín de fuentes que no son confiables, ¿no? En las redes sociales. Entonces siempre hay que estar al pendiente de qué manera nos informamos. Hoy en día el tema de las redes sociales, con el tema de las redes sociales pues nos damos cuenta de que pues no solamente la censura se ejerce por el poder político, ¿no? O por el poder económico, sino también se ejerce por un poder social, que básicamente es este fenómeno actual que se está desarrollando no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, como es el caso de Corea del Norte, ¿no? Quien viven en esta dictadura que prácticamente todo contenido de, ya sea periódicos, radios, televisión, revistas, está censurado por el gobierno, y que el acceso a Internet está restringido únicamente para la élite política, ¿no? O sea, ¿en qué nivel de censura se encuentran estas personas? Y no es necesario irnos tan lejos. Está el caso de también de las manifestaciones que estamos viviendo ahorita, bueno, que están viviendo ahorita en Colombia, ¿no? En cómo las redes sociales se centran en censurar toda publicación que aliente o apoye este movimiento, ¿no? A estas manifestaciones. También tenemos el caso de lo que son las marchas feministas, ¿no? En diversos países. Y así podría estar diciendo un sinfín de ejemplos, pero una vez que ya tenemos claro esto, pues me adentro, ¿no? A lo que es el tema de la libertad. El tema de la libertad ha sido tratado ampliamente por diversos pensadores y filósofos, ¿no? Políticos también, por un sinfín de personas. Voy a tomar el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Quien consideraba la libertad como una elección que el hombre hace de los medios que le permitieran llegar a un fin, ¿no? En este caso, Aristóteles se refería a lo que era la felicidad, ¿no? Con una definición más actual podemos hablar que la libertad es sustancialmente un concepto individual que se traduce a lo que es la fuerza, la energía que dispone el hombre para poder crear y ejecutar las ideas, sus ideas, ¿no? Con absoluta independencia. Este
este punto hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Este concepto individual que se proyecta a la vida social, ¿no? Generando las libertades civiles y políticas que al desenvolverse en un marco de convivencia están sujetas a lo que es una razonable reglamentación, ¿no? Una razonable reglamentación legislativa que emana, que obviamente y claramente está emanada por un poder político. Eh, este concepto individual de libertad se traduce como un valor jurídico social, perdón, que la organización política debe preservar y coordinar, ¿no? Una vez teniendo esto en claro, ahora sí nos adentramos a lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es ese derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas, mis reflexiones, mis opiniones. Es decir, ese derecho, ¿no? De razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho que incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir mis ideas, ¿no? Y opiniones, ¿no? También información por cualquier tipo de medio de comunicación que tenga a mi alcance. No se me puede limitar mi libertad de expresión por ser ya sea una persona migrante, una persona mayor, una persona con discapacidad, afrodescendiente, o hemos visto mucho en la actualidad por ser una persona gay, ¿no? Estas personas de la comunidad LGBT que ya sean gays, lesbianas, transexuales, transgénero, transvesti, intersexual, nadie ni nada tiene el derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión. Y esto lo podemos fundamentar con los artículos 6 y 7 constitucionales. Y también está el artículo 19 de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En conclusión, tenemos que pues la censura sigue siendo hoy en día uno de los mayores enemigos de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Se aplica ya sea, lo vimos en dictaduras, en democracias, por fuerza o de forma silenciosa. Hemos visto que también esta censura se adapta a los tiempos, como les mencionaba anteriormente con las redes sociales, ¿no? Se ha hecho menos visible, más indirecta y más difícil de percibir, pero sigue estando ahí, ¿no? Tan efectiva y brutal como siempre. Quiero terminar y concluir este análisis, ¿no? Sobre la censura con una frase de Suetonio, ¿no? Quien fue un historiador romano, que dice: en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben de ser libres. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.